días. Buenos días. El Señor les bendiga. Verdaderamente hoy es un día gozoso en el que vamos a gozar, a desbordar de felicidad, porque es un día que se ha creado, un día más de vida que nos ha dado. Pero sobre todo es un día donde podemos reunirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, a venir a alabarlo, a glorificarlo, a exaltarlo, venir a entregarnos a Él, cuerpo, alma, mente, venir a rendirle honor y gloria al que se le merece honor y gloria. Como decía la pastora, esta semana ha sido una semana de bendición, hermanos, una semana que estamos, ¿verdad?, desbordados del gozo que tenemos, de que el Señor nos permitió compartir, conocer personas, tratar con personas que nos han enriquecido, que nos han vuelto a traer esperanza, que hemos aprendido de personas su nobleza, su misericordia. Hemos visto que hay personas con un corazón bueno, verdaderamente, y que nosotros por nuestro afán, en nuestro día de vivir, no volteamos los ojos a aquellas personas que probablemente pensamos que no pueden aportar nada porque no van a la iglesia con nosotros hace 10 años, pero son personas, hermanos, que verdaderamente el Señor usa y ha usado esta semana en nuestra vida. Como les veníamos diciendo la semana atrás, tenemos 1001 circunstancias, todas las tenemos, ¿verdad? 1001 circunstancias difíciles, necesidades, pero hermanos, hemos visto que el Señor está en las 1001 con nosotros. Hemos visto que Dios nos ha desamparado, nos ha soltado, nos ha llevado. Hemos visto que nosotros, estando quietos, los milagros suceden. Estando quietos, las cosas se dan. Hemos visto que el Señor está en nuestra vida en todo momento. Solamente necesitamos, hermanos, confiar en Dios. Solamente necesitamos creer la palabra de Dios. Solamente necesitamos entregarnos a Él en cuerpo, alma, mente. Solamente necesitamos, hermanos, escuchar y vivir su palabra. No solamente decir somos cristianos, sino verdaderamente vivir un evangelio, vivir la palabra del Señor. La semana ha sido una bendición y de verdad nos gozamos en el Señor, nos gozamos. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de siguiendo las pisadas de Jesús. Nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos del Señor, tenemos una guía, tenemos un modelo, tenemos alguien a quien seguir. Y lo increíble de todo es que Él ha dejado sus pisadas para que nosotros las sigamos y no nos perdamos. No nos confundamos de camino ni vayamos a otro destino diferente. Cuando hablamos de seguir las pisadas de Jesús, nos estamos refiriendo a un llamado, a un nuevo llamado, a un andar en un nuevo camino, a andar en una nueva vida en Cristo. A eso nos estamos refiriendo. A dejar nuestras pisadas a un lado y comenzar a recibir ese llamado que ha hecho el Señor, a andar en un nuevo camino, en una nueva vida en Cristo. Y en este caso especial, hermano, el mejor y único modelo militar y el camino a seguir no es de acuerdo al molde que este mundo nos da. El camino a seguir y a quien imitar no es de acuerdo a lo que este mundo nos está proyectando, a lo que este mundo nos quiere llevar, no es de acuerdo a lo que este mundo nos ofrece. Nuestro modelo a imitar y el único camino a seguir ha sido y será Cristo. Este mundo nos ofrece variedad de caminos, y caminos que sean placenteros, caminos iluminados, amplios, de todo. Pero nuestro único verdadero, nuestro único molde a seguir, hermanos, ha sido y será Jesucristo. Entregó su vida por ti y por mí, cuando no valíamos un peso, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Hermanos, lamentablemente hoy en día los niños, la juventud y por no decir toda la gente aún mayor, tienden a buscar, a imitar un héroe, a ser un líder en su vida, pero estamos buscando en los líderes representados en el deporte, en el cine, en la música, en las letras, en las artes. Todo el mundo tiene como líder al cantante de música tal, al rockero, a qué cantidad de personas, a un actor de cine. Pero nos hemos podido dar cuenta que en su mayoría no son buenos ejemplos.
En su mayoría, los líderes que hemos formado nosotros en nuestra vida a seguir, como un cantante de música, esta música que está de moda, que es solamente vulgaridades. Nos hemos dado cuenta, hermanos, que sus vidas no son un ejemplo para nosotros, no son una buena influencia para imitar, no son una buena influencia. ¿Por qué? Porque el fruto y el testimonio de su vida nos van a dar cuenta cómo están viviendo de ellos. Tienen todo lo necesario. Hemos visto, hermanos, en las noticias que se dan el lujo de coger un Lamborghini y romper los vidrios y rayarlo y pintarlo. Es un carro que vale 100.000, 20.000 dólares, el lujo de hacer eso. Pero sus vidas están destrozadas, su interior, su corazón, sus anhelos no tienen ningún valor. Sin embargo, hermanos, toda la humildad y toda la presencia del Señor es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Yo quiero, hermanos, que entendamos que toda la humanidad y nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos más que un héroe, tenemos más que un líder en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la vida de Jesús fue una vida ejemplar, una vida sin tacha alguna. Vemos que la misericordia de Jesús, su amor, su compasión, su compromiso, su lealtad, en fin, todo el testimonio es la mejor garantía para guiar y orientar en la vida a cualquier persona, incluyéndote a ti y a mí. Ahora, es necesario, hermanos, tener presente que lo primero que nosotros necesitamos aclarar es que seguir a Jesús no representa solamente una vida de esperanza de recibir, porque muchos piensan, ok, vamos a seguir a Jesús porque Él nos va a dar, nos va a sustentar, nos va a traer. No, hermanos. Lo primero que necesitamos aclarar es entender que seguir a Jesús no es solamente esperar una vida de recibir bendiciones y una vida excluida de conflictos y una vida excluida de procesos, tribulaciones. No. Seguir a Jesús no solamente eso, seguir a Jesús también conlleva renunciar a nosotros mismos, morir al yo, morir a lo que soy, a lo que he sido. Es tomar su cruz, la cruz del desprecio, la cruz de la crítica, incluso la cruz de la persecución por nuestra fe en Cristo. Es necesario, hermanos, estar dispuestos a darlo todo, a entregarlo todo por seguir las pisadas del Maestro. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 26-27, nos dice: examina la senda que siguen tus pies y sean rectos todos tus caminos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. El Salmo 119:5 nos dice: ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Proverbio 4:25 dice: miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Vamos leyendo y buscando, encontré que hay un poeta y filósofo francés que se llamó Voltaire, y en una de sus obras llamada Cándido, que la escribió en 1759, hermanos, este filósofo, en ella, él muestra su sentimiento de rechazo hacia la hipocresía, hacia la intolerancia, y transmite que un pensamiento que los cristianos han traído atrocidades, han cometido atrocidades en nombre de la religión. Y hay dos frases que se cree que él fue quien las dijo. La primera es que dice: Jesucristo necesitó 12 discípulos para propagar el cristianismo. Y dice él: yo voy a demostrar que me basta uno solo para destruirlo. Esto lo dijo él para señalar el mal testimonio de los cristianos, el mal testimonio de los que dicen Señor ser cristianos. Hermanos,
Otra frase que este hombre dijo, se le atribuye a él, porque está en su obra, dice: si ustedes los cristianos queréis que yo crea en el Cristo que predicáis, tenéis que ser más cristianos. Mis amados hermanos, aunque esas frases suenan muy duras, y muchas más de las que escuchamos a diario, aunque suenan duro y nos ofenden a nosotros, y es difícil aceptarlo, desafortunadamente, tanto ese pagano como los que hablan de nosotros tienen toda la razón. Porque es muy cierto que los cristianos podemos ser piedra de tropiezo con mal testimonio. Es cierto que tú y yo podamos interrumpir la bendición, el crecimiento espiritual de una persona por nuestro testimonio, porque hablamos más de lo que nosotros somos. Nosotros tenemos que vivir lo que predicamos. No podemos salir a decir a la calle: yo soy cristiano, y que nuestros amigos sepan que son cristianos y se den cuenta que nuestra vida está al revés, que no salimos de las tabernas, no salimos de los bares, que vivimos de pelea y pelea, de contienda en contienda. No puedo decir que soy cristiano cuando mi vida está en desorden. No digo que no estemos en prueba, tribulación, claro, porque el Señor dice que nosotros tendremos pruebas y tribulaciones, pero que nos acordemos que Él está con nosotros. Estoy refiriéndome que cuando yo digo soy cristiano, tengo que revelar que Cristo vive en mí. Tengo que mostrar a la gente que en mi caminar estoy caminando tras las huellas de Jesús. Entonces, este hombre nos dice eso, y es muy cierto, hermanos, que nosotros podemos ser piedra de tropiezo con nuestro testimonio. Pero también es verdad que los cristianos debemos respaldar el mensaje de la salvación. ¿Cómo? Con una vida que refleje la luz de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Como creyentes, como cristianos, tenemos la obligación, hermano, de reflejar el mensaje de la salvación, de respaldarlo, de que la gente vea que ese mensaje de la salvación es verdadero, porque en nosotros ha hecho mella, en nosotros ha hecho vida. Y esto nos exhorta, hermanos, y nos lleva a pensar que debemos desde ahora mismo tomar la decisión de pasar de ser unos simples seguidores de Cristo y tomar la firme decisión a ser unos discípulos, unos verdaderos discípulos, unos verdaderos cristianos. No vamos a seguir la iglesia hoy del 2023 haciendo grandes eventos y haciendo grandes cosas y seguir siendo los mismos seguidores de Cristo. Las iglesias hoy en día están llenas de seguidores de Cristo, y es muy diferente un seguidor a un discípulo, es muy diferente un seguidor a un verdadero cristiano. Amén. El apóstol Pedro en su primera carta nos dice que para esto fuimos nosotros llamados a ser verdaderos cristianos. Nosotros fuimos llamados a ser verdaderos cristianos, no seguidores. Primera Pedro capítulo 2 versículo 21 nos dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué fuimos llamados? Para seguir sus pisadas, para seguir las pisadas del Maestro. No fuimos llamados simplemente a sentarnos a vernos como desde el auditorio y levantar las manos y gritar y enloquecernos. No, fuimos llamados, hermanos, a seguir sus pisadas. Nos dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Este pasaje es muy especial y nos deja ver claramente que tanto tú como yo y cada uno somos y estamos llamados a seguir sus pisadas con responsabilidad y compromiso, teniendo en cuenta que este llamado que Dios nos hace, que este llamado que Dios nos ha hecho, es un llamado íntimo, un llamado personal y un llamado individual.
Hermanos, es un llamado a convertirnos en verdaderos creyentes de Cristo, fieles e incondicionales. No seguidores que estamos detrás de Él cuando nos da, cuando nos provee, cuando necesitamos. No, necesitamos entender que el Señor está llamando a que seamos verdaderamente cristianos, creyentes, fieles con Cristo, incondicionales, que en las buenas y en las no tan buenas, Cristo está en nuestra vida. Que en las buenas y no tan buenas, el Señor está ahí presente. No nos ha desamparado, ni nos desamparará. Es un llamado a convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús. No solamente seguidores tibios que andan con un pie acá y otro pie allá. Porque tengamos en cuenta, hermanos, que al Señor no le gustan las cosas a medias. Con el Señor es el sí, sí y el no, no. Mis amados hermanos, debemos de saber y entender, hermanos, que en la divina persona y en la vida de nuestro Jesucristo, Dios nos demuestra que sí es posible en este mundo caído y perverso vivir una vida cristiana, una vida auténtica. Lo único que nosotros necesitamos es seguir fielmente sus pisadas. Veamos una ilustración. Está un padre de familia en la playa y el pequeñito le dice, quiero ir al baño. El papá se para y dice, sígueme. Y él va andando y por la playa van sus pisadas. Si este niño sigue los pasos y las pisadas de su papá, va a llegar a dónde? Al baño, ¿verdad? Pero si este niño se desvía de sus pisadas y coge otra parte, seguramente va a llegar al parqueadero o va a llegar a quién sabe dónde, ¿verdad? Y eso se trata esta palabra de hoy. Debemos seguir sus pisadas. No apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino mirar las pisadas de Cristo y seguirlas. No es difícil, no es imposible, porque no lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, sino estamos siguiendo los pasos del Maestro, estamos siguiendo la voluntad de Dios. Hermanos, necesitamos seguir su ejemplo, seguir su carácter, seguir su conducta, sus enseñanzas, seguir su modelo perfecto, su compromiso y fidelidad. Eso necesitamos nosotros, seguir sus pisadas y aprender eso. Repito, en la divinidad de la persona de Jesús, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos demuestra en su palabra que sí es posible en este mundo caído, en este mundo perverso, vivir una vida auténticamente cristiana. Porque es que muchas veces nosotros decimos, no, es que ese diablo no me deja vivir una vida cristiana. Y echamos la culpa al mundo, a la influencia, le echamos la culpa a todo lo que se nos arrima. Y no es buscar culpables, sino es seguir las pisadas del Señor, seguir las huellas del Señor, comprometernos, hermanos, a seguir su conducta, a seguir sus enseñanzas, a tener el carácter, la mente de Cristo. Necesitamos ser un modelo, como es ser un modelo perfecto para los que nos están mirando. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El apóstol Pablo escribió en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, dice, el que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. Yo no puedo decir que yo soy cristiano, que permanezco en Cristo haciendo cualquier cantidad de fechorías en la vida. 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Se dan cuenta la responsabilidad tan grande de nosotros sí que somos cristianos? No es decir que soy cristiano porque está de moda, hoy en día todo el mundo es cristiano, pero es la responsabilidad tan grande que nosotros decir que somos cristianos, decir que permanecemos en Cristo, porque dice el apóstol Juan, 1 Juan 2:6, repito, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
Ahora preguntémonos, hermanos. Preguntémonos de corazón, ¿cómo estamos andando? ¿Qué pisadas estamos siguiendo? Preguntémonos qué héroe queremos imitar, el que el mundo nos ofrece o el que Dios en su palabra nos promete. Es necesario que de cada enseñanza nosotros saquemos unas incógnitas, unas preguntas para nuestra vida, porque la palabra nos confronta. ¿Cómo estamos andando? ¿Qué pisadas estás tú siguiendo? ¿Qué héroe tienes en tu vida? ¿A quién quieres imitar? ¿Lo que el mundo te ofrece o quieres imitar lo que Dios en su palabra nos promete? Yo pienso que si nos contestamos estas tres preguntas, hermanos, vamos a colocar los pies a tierra y saber dónde estamos y a quién seguimos y cómo estamos. Tomémonos el tiempo necesario para meditar en qué cosas quiere nuestro Señor que sigamos sus pisadas. Lo primero es preguntarnos, ¿qué debemos hacer para andar en las pisadas de Cristo? O mejor, ¿qué me está separando de las pisadas de Jesús? Porque muchas veces nosotros queremos y nos levantamos con el deseo de seguir a Jesús, pero por el camino nos desviamos. Entonces pregúntate, ¿qué me está separando de las pisadas de Jesús? ¿Qué está impidiendo que verdaderamente yo siga sus pisadas? Hermanos, hoy en día hay un fenómeno muy particular en las iglesias. Gracias a Dios, en el lugar seguro no hay ese fenómeno. Y es que muchas personas han sido miembros de una congregación por muchos años, ¿verdad? Se congregan todos los domingos, hablan un vocabulario súper cristiano. Con frecuencia les escuchamos decir, cuando les preguntamos, hermano, ¿cómo estás? Y te responden, yo estoy bendecido y en victoria, ¿verdad? Casi siempre tiene una respuesta de gran espiritualidad. Uno ya ve, no, este hombre es muy espiritual. Pero la realidad es otra. Esa es la fachada, la realidad es otra. Entonces, la pregunta que necesitamos hacernos es, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Jesucristo? Preguntarnos si verdaderamente hemos sido tocados en nuestro corazón por el Señor, si nuestra vida ha sido impactada por el Señor, si verdaderamente lo conocemos, si le conocemos realmente como es Él, quién es Él. Preguntémonos si hemos tomado su cruz y le hemos seguido. Ahí tenemos varias preguntas, hermanos, para que por favor escriban o tengan en su mente, en su corazón, y haz esas preguntas. Haz estas preguntas. Y esas preguntas, las respuestas a esas preguntas, te van a llevar a una respuesta. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo está tu relación con Jesucristo? ¿Verdaderamente hemos sido tocados por el Señor? ¿Le conocemos realmente quién es Él? ¿Hemos tomado su cruz y le hemos seguido? Pero el gran problema es que aún siendo nosotros cristianos, nos damos cuenta que nuestra relación con el Señor está muy fría y distante. Creemos que solamente con ir cada 8 días a la iglesia, o con decir yo soy cristiano, o con cargar la Biblia bajo el brazo, ya somos cristianos, y no. Una vida cristiana no se trata de eso. Una vida cristiana se trata de seguir las pisadas del Maestro, tener su carácter, su misericordia, su amor, ese gran deseo de estar en contacto con el Padre, ese gran deseo de estar en comunión con el Padre, ese gran deseo de hacer la voluntad del Padre. Entonces la relación de nosotros con el Señor es muy fría y distante. Preguntémonos otras cosas. Preguntémonos, ¿qué sentimos realmente cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué sientes tú cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Nos emociona? Cuando escuchamos la palabra de Dios, nos arde el corazón.
al escucharla, como esos discípulos que iban en el camino cerca de Manaos. Tratamos de ver la palabra o nos pone más en orgullo. Muchas veces llegamos a la iglesia para dar impresión a los hermanos que estamos cumpliendo verdaderamente lo que la Biblia nos manda, de no dejar de congregarse. Pero como cristianos, llegamos a criticar a los demás, cómo visten, cómo hablan, cómo se peinan. Criticamos el sermón, criticamos el predicador, porque nos creemos mejor que los demás. Creemos que nosotros sabemos más que el que está predicando, que estamos mejor preparados que el que está parado frente al altar. Y simplemente, hermano, es porque nos hemos enfriado. Estamos fríos y su palabra ya no nos toca el corazón. Bueno, yo siempre comparto y me gusta compartir algo que marcó nuestra vida de ministerio, y fue esa oportunidad preciosa en la que el Señor nos permitió llevar y enseñar su palabra en la cárcel. ¿Por qué marcó nuestra vida? Porque yo podía ver la diferencia en la actitud de aquellos que estaban presos, detenidos. Hay una gran diferencia entre ellos y las personas que asistían a la iglesia. Aquí hay muchos como Juanita, como Eliseo, como varios estaban con ese tiempo, y yo creo que ustedes se recuerdan que cada domingo yo llegaba y lo primero que hacía antes de sermón era darles como un informe, contarles lo que había vivido yo en la cárcel. Y lo hacía con emoción, con gozo, porque yo veía, yo traía el aprendizaje de esa cárcel para la iglesia. No tenía que llevarle de la iglesia para la cárcel, porque es que no era así, hermano. Entonces, podía sentir el amor y la satisfacción con que nos esperaban a nosotros cada 8 días. Quiero decirles que a pesar de que nuestra alabanza, el señor Ramón, que no está con nosotros hoy, pero él fue compañero mío, él me acompañó varias veces, él fue testigo. El señor Ramón dio testimonio de su vida allá. Y a pesar de que nuestra alabanza era una pequeña grabadorita con un CD, hermanos, todos los internos adoraban al Señor de corazón, se ponían de pie y con un gran entusiasmo alababan a Dios. En comparación de la mayoría de las iglesias, casi todos adoran a Dios. O casi todos cantan, como si fueran autómatas. Y algunos se dan el lujo de no cantar. La verdad, hermanos, allí yo sentía la presencia del Espíritu Santo, porque ellos añoraban que llegara el día de la reunión, estaban siempre atentos a la enseñanza. Nunca, hermano, nunca llegué a ver a alguien dormido o aburrido. Aprendí que el Señor se estaba moviendo, porque cada día que yo llegaba, cada semana diferente, encontraba 2 y 3 personas más. O sea, eso me daba a entender que ellos estaban haciendo su obra dentro del penal, dentro de la cárcel. Empezamos un grupito de 5 por la misericordia de Dios, que llevó un pastor a visitar a un detenido, y por dificultad el pastor quedó detenido ese día. Porque cuando usted entra a la cárcel pasa su ID y ellos buscan el récord, y el pastor tenía un récord y por misericordia de Dios quedó ahí. Y él llegó ahí, y los 4 o 5 días que estuvo detenido, no fue perdido el tiempo, ni fue un accidente. En esos 4 o 5 días el pastor logró tener un grupito de 4 internos, los cuales nosotros, cuando hicimos el curso, llegamos a la cárcel, recibimos 4 internos, hermanos, y cuando menos nos dimos cuenta, habían 25 personas hispanas reunidas en esa nombre de la palabra de Dios. No por mí, ni por mi enseñanza, ni por mi sabiduría, por la misericordia del Señor. Pero pude ver que lo que se les enseñaba, que la palabra en ellos comenzó a dar efecto, porque esos 4 se multiplicaron en 25. Y yo estaba gozoso y alegre, y yo llegaba con emoción cada martes. Resulta que un martes llegué y entré al salón y habían 3 únicamente. ¿Saben cómo me sentí yo? Sin fuerzas. Yo dije, Señor, ¿qué pasó? Y cuando empezamos el servicio, dijeron, pastor, es que hubo una reorganización
y a todos nos movieron de patio, nos movieron del sitio, a todos los repartieron en diferentes partes. Y uno de ellos me dijo: pastor, no se ponga triste, acuérdese que el Señor a los 12 los dividió. ¿Para qué? Para que fueran a hacer su obra. Bueno, yo aprendí eso, y eso llenó mi corazón, y dije: Señor, gracias, porque verdaderamente tú estás haciendo la obra. Hermanos, recibía correspondencia de hombres que fueron deportados y me escribían: pastor, llegué a mi ciudad, a mi pueblo, y abrí un grupo de oración. Pastor, abrí un grupo, una enseñanza bíblica. Otros decían: pastor, estoy llegando, me estoy congregando en una iglesia y estoy sirviendo en la iglesia. Entonces, eso me doy cuenta que el Señor se estaba moviendo y se movió en ellos. ¿Por qué? Porque ellos dispusieron su corazón a seguir las pisadas de Cristo. Estando aún presos, detenidos, sin esperanza, si saldrían, no saldrían, si se quedaban, no se iban. Ellos colocaban su mirada en Jesús y comenzaban a seguir. Entonces, estoy compartiendo esto porque esta etapa ha sido parte de nuestro ministerio. Esta etapa ha sido parte de nuestro ministerio, hermanos. Y eso y muchas cosas hemos aprendido, hemos podido aprender que para seguir las pisadas y seguir los pasos de Jesús, necesitamos observarlo únicamente a Él. Nosotros no podemos copiar del vecino, del amigo, no. Mirar a Jesús y seguir sus pisadas, observarlo únicamente a Él. ¿Y qué mejor manera, o en dónde mejor sitio que su palabra, para conocerle a Él y observarle qué hacía? En este tiempo, hermanos, que nosotros hemos llevado el ministerio y que el Señor nos ha puesto arriba, estamos abajo, pero hemos visto en la misericordia de Dios, hemos podido aprender y hemos podido ver que Jesús nunca se apresuró para hacer nada. Él nunca hizo las cosas de afán, ni tomó decisiones intimado, ni tomó decisiones, hermanos, forzado por las presiones de la gente que lo rodeaba. Los buenos inversionistas son conscientes que saber esperar es una gran ventaja. Esperar es una gran ventaja, porque el que más se precipita, por lo general, acaba con la peor parte del proceso, ¿verdad? Hay un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta, pero el que espera con calma, mira y lee, ese es el que da. La impaciencia o la decisión de hacer cosas forzadas por simplemente agradar a alguien, hermanos, son las peores causantes de errores y fracasos. Y por lo tanto nosotros necesitamos esperar y pedir la dirección del Padre para hacer su voluntad, y no hacer ni querer complacer la voluntad de las personas que están a nuestro alrededor, de las personas que nos critican, de las personas que quieren sacar provecho del ministerio. Hermanos, muchos pastores y muchos ministros hoy se encuentran trabajando con esa presión, que tienen que hacer las cosas en su ministerio solamente para agradar y complacer a algunos que están ahí. Y nuestro deber, hermanos, es agradar ¿a quién? A Dios. Cuando nosotros fuimos contactados para pastorear la iglesia en Costa Rica, en Acerrí, era una iglesia que era congregacional. O sea, la iglesia era manejada por una junta directiva. Y cuando nos entrevistaron, uno de los ancianos, porque se movía con ancianos, con diáconos, con todo eso, los ancianos nos dijeron: bueno, pastor, su hoja de vida está bien, pastora, todo está bien, correcto, está bien recomendado, preparado, pero estos son los temas de las prédicas que vamos a llevar este año. Cuando nos dijeron eso, nos miramos con mi esposa y dijimos: lamentablemente este no es el sitio que el Señor nos quiere. Dijeron: ¿por qué? Y yo les dije: porque yo vengo a hacer la voluntad de Dios y no la de ustedes. Yo vengo a predicar la palabra de Dios, lo que el Señor coloque en mi corazón, que yo vea la necesidad para ustedes, y no seguir un programa. Entonces, para agradarlos a ellos, para tenerlos contentos, tenía yo que desagradar a Dios, lo cual no hicimos. Dijimos: no,
Nosotros venimos es a cumplir con la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, nuestro deber, nuestro primer llamado es que agradar a Dios antes de agradar al hombre. Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres, pues de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vean, Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Primera Tesalonicenses 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Y estamos aquí, hermanos, para agradar a Dios. Estamos aquí para agradar a Dios y llevar la palabra. Así no les guste a las personas que están escuchando, lo lamentamos, pero es palabra de Dios. Segunda cosa que hizo Jesús. Jesús sabía cuándo trabajar y cuándo descansar. Es increíble. La Biblia nos relata, en la Biblia encontramos el relato cuando Jesús calma la tempestad, ¿verdad? Que está en Marcos 8, 23, 24. Dice la palabra de Dios, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca. ¿Y qué dice ahí? Pero Jesús estaba dormido. ¿Usted se imagina en una barca y esas olas y nosotros dormidos? Dice, pero Jesús estaba dormido. Jesús dormía, estaba descansando, mientras que sus discípulos trataban infructuosamente de salir de la tormenta. Jesús descansaba. En cambio, vemos otro relato en el huerto de Getsemaní. Encontramos 3 veces que Jesús encontró a sus discípulos durmiendo, mientras que Jesús oraba. Entonces, esto nos deja ver que Jesús sabía cuándo era pertinente trabajar y cuándo era pertinente descansar. Hermanos, y eso nos debe servir a nosotros para entender que para poder nosotros hacer la voluntad de Dios y no quedarnos rezagados por el camino, necesitamos aprender el secreto de discernir los momentos de actuar y los momentos de confiar en Dios. Necesitamos nosotros entender que necesitamos descansar para recibir y para poder dar. En otras palabras, esto nos va a ayudar a ver en qué asuntos podemos intervenir y cuáles debemos dejar en la mano de Dios. No jugar a ser Superman, a hacer todo y a toda hora. Tercer punto, Jesús siempre estaba ocupado. Jesús siempre permanecía ocupado. Pues a Jesús todo el mundo lo buscaba, todo el mundo reclamaba, ¿verdad? Cuanto más éxito tengamos, más gente va a querer estar al lado de nosotros. Jesús se apartó para poder recibir. Jesús entendió que no se puede dar de lo que no tiene. Jesús se apartó para poder recibir, porque Jesús entendió que Él no podía dar algo que no tiene. Porque el trabajo es dar, dar y dar. Y el descanso es recibir y recibir y recibir. Jesús halló equilibrio y por eso logró tanto en solo 3 años. Cuando estamos descansados, hermanos, nuestra mente se encuentra despejada y podemos tomar con sabiduría más y mejor decisiones. Vemos la vida con los ojos de Dios, con confianza, nosotros rendimos más y lo que logramos edificar es más duradero. Pero si estamos constantemente dándole, no tenemos que entrar a la gente, porque se nos va a acabar. Entonces, para poder seguir los pasos de Jesús, necesitamos hacer un alto.
Escúcheme bien, si tú deseas seguir los pasos de Jesús, necesitas hacer un alto en nuestra vida, esta vida agitada, en medio de la prisa diaria en que vivimos, hermanos. El ministerio está en el ser y no el hacer. Necesitamos hacer un alto. Escúchenme bien eso que les quiero decir. Como siervos, como discípulos, como sus hijos, si verdaderamente queremos ser dirigidos por Jesús, lo único que necesitamos nosotros es seguir sus pisadas y no ser arrastrados. Porque hay una diferencia muy grande en seguir sus pisadas a ser arrastrados. Porque cuando yo sigo sus pisadas es porque lo amo, porque quiero buscarlo, porque quiero hacer de él. Y cuando somos arrastrados es porque va en contra de nuestra voluntad. Es diferente yo ver a alguien caminar que a alguien que lo llegue arrastrado. Entonces, como discípulos, como hijos de Dios, como lo que somos, en lo que estamos, hermanos, es estar dispuestos a seguir sus pisadas y no estar siempre esperando que nos arrastre. Por eso 1 Pedro 2:21 nos dice: para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigas tus pisadas. ¿Cuál ejemplo seguimos, hermanos? Su oración, su vida de oración, su entrega, su compromiso, su santidad, su deseo de buscar al Padre, su misericordia, su amor, su bondad, hermanos, y podríamos seguir enumerando cada uno de sus atributos. Necesitamos seguir sus pisadas, pero hacer un tiempo, sacar un tiempo, parar del agite en nuestra vida que llevamos, nuestro afán diario, y mirar dónde están las pisadas de Jesús. ¿Para qué? Para seguirlo. Por otro punto, Jesús sabía que no tenía que mostrarle nada a nadie ni a sí mismo. Mateo 27:40 nos deja ver que cuando Cristo estaba en la cruz, los escépticos decían: tú, el que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, ¿verdad? ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Él no dejó que sus comentarios lo intimidaran, ni que alteraran los planes de su Padre. ¿Por qué? Porque en realidad Jesús no necesitaba la aprobación de ellos, porque él ya tenía lo necesario, lo más importante, la aprobación del Padre. Mateo 3:17 dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A Jesús no le importaba que los demás aceptaran lo que estaba haciendo. A Jesús lo que le importaba era hacer la voluntad del Padre, y tenía la aprobación del Padre. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, no necesitamos con nuestras palabras humanas, querer demostrar algo para ser aprobados por las personas. Lo que necesitamos, hermanos, es ser aprobados espiritualmente por nuestro Padre y seguir sus pisadas. La quinta y última, hay muchas, pero la quinta y última, hermanos, Jesús no perdió tiempo contestándole a los que le criticaban. Jesús no se metió en confusiones, ni en diálogos, ni con los que le criticaban. Porque deben entender, hermanos, que el mensaje no es para contender. El mensaje de la palabra de Dios no es para contender. Cuando yo vengo a predicar y alguien se levanta a decir, no me pongo a pelear ni a contender con él, porque mi mensaje, el que traigo yo es el mensaje del Señor, y yo simplemente lo predico, y el Espíritu Santo es el que se encarga de convertirlo. Entonces Jesús no perdió el tiempo contestando a los que criticaban. Dice Mateo 27:14: pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador estaba muy asombrado. Pero si miramos, en cambio Jesús sí reaccionó ante la necesidad de los hambrientos, ante la necesidad de los que le buscaban, pero ante los que le querían tender trampas no accedió. Proverbios 23:9: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. La Nueva Versión Internacional dice: a oídos del necio jamás dirijas palabra, pues se burlará de tus serios consejos. ¿A quién no le ha pasado eso?
Y llegamos a compartir y siempre hay uno que critica, que se burla, que nos quiere hacer un ridículo. Jesús no reaccionó ante eso, ignoró. Jesús reaccionó, fue ante la necesidad, ante el hambre, ante las personas que realmente lo buscaban. Jesús no se centró en el pasado, sino en el futuro. Quiero cerrar con esto. Jesús no se centró en su pasado, sino en el futuro. La Biblia nos relata que su madre, que María, quedó embarazada antes de casarse, ¿verdad? Eso relata la Biblia. Pero muy pocas personas lo sabían. Jesús lo conocía, Jesús sabía esa información, pero no necesitó justificarse. Así, hermanos, de esta manera tenemos nosotros que dejar de lamentarnos de nuestra familia, dejar de lamentarnos que porque éramos pobres, o de hablar de las casas de educación que hemos tenido, o de insistir en contar las historias de los que nos han fallado, o de publicar nuestros sufrimientos, o de hacer hincapié en nuestras carencias, porque todo el mundo tiene necesidades. No es tiempo de estar mirando el pasado, que es que yo soy así porque mi papá, porque mi mamá, porque mi familia, que porque no, es tiempo, hermano, de mirar el presente, el futuro. Isaías 43, 18, 19 nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en el sequedal. Hermanos, el pasado tenemos que mirarlo para aprender, pero no para permanecer. Para aprender de los errores, pero no para permanecer en los errores. Y deseo terminar con esto, hermanos. Satanás, a él le encanta hablar de tu pasado. Satanás le fascina estarle diciendo: tú eras, tú hacías, tú tenías, tú podías, tú bajabas. Porque es la única información que tiene nosotros es nuestro pasado, ¿verdad? Es lo único que él posee en nosotros, es la información del pasado. Pero Jesús te habla a ti de tu futuro. Jesús está hablando del futuro que tiene para nosotros. Jesús habla de tu futuro. Así que si quieres seguir tus pisadas, mira adelante, mira a Jesús, mira al Señor y Salvador nuestro. No mires al dedo acusador, sino levántate y pon tu mirada en Jesús, y así puedes seguir las pisadas de nuestro Salvador. No sé a ti, pero a mí, hermanos, esta enseñanza me mostró mucho. Me dejó ver, me permitió ver que el Señor sigue siendo Dios, que Dios sigue siendo Dios, y que en este mundo que vivimos y que muchas veces le echamos la culpa a todo al pobre diablo, sí es posible vivir una vida cristiana, porque no es en nuestra fuerza ni en nuestra voluntad, es con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Oremos. Amado Señor de los cielos y Padre bueno, hoy te bendecimos, Señor de los cielos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque cada vez que nos acercamos a ella, Dios mío, Señor, nos habla, Señor de los cielos, Señor. Nos confronta, Dios mío, los cielos, Señor. Pero a su vez, Dios mío, nos muestra, Dios mío, Señor, la salida, Dios mío, Señor. Nos muestra, Señor, Dios mío, Señor, el remedio para la enfermedad, Dios mío, Señor. Yo te pido, Dios, Padre, que esta palabra, Señor, que has traído hoy, Dios mío, Señor, verdaderamente la tesoro en nuestro corazón, y que nos preguntemos, Señor, si verdaderamente te hemos conocido, si verdaderamente, Señor, hemos entregado, Señor, nuestra vida a ti y a tu servicio, Señor, si verdaderamente hemos tomado tu cruz y te hemos seguido, Señor, o si simplemente, Señor, este tiempo que llevamos, Señor, hemos sido simples espectadores, Señor, simples asistentes, Señor. Yo te clamo, Dios, que si es hacer caso, por favor, Padre, me enseñes, Señor, me muestres, Dios mío, Señor, porque tú, Señor, me muestras, me enseñas, Señor, con misericordia y con bondad, Señor. Padre, pero que me lleves hacia ti, Dios mío, Señor, para poder ser verdaderamente un siervo, Señor, ser verdaderamente un ministro tuyo, Señor, Padre, ser verdaderamente, Señor, un discípulo, un cristiano, Señor, pero no de palabras, Señor, sino de corazón, Señor.
Gracias a Dios por esta tu iglesia, Señor de los cielos, Señor. Gracias Dios por tu palabra, Señor. Y colocamos este día en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo, Señor. Amén.